Vamos de inmediato con la entrevista en esta oportunidad al congresista Víctor Flores de Fuerza Popular para hablar un poco sobre la coyuntura, también sobre inseguridad. Acabamos de ver justamente informaciones relacionadas con el crimen, con la delincuencia. Congresista, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias. Bien, gracias, a sus órdenes. Por atender nuestro llamado. Entendemos que están en semana de representación. El principal problema sigue siendo la inseguridad en Trujillo como en gran parte del país. Sí, mire, en realidad el tema de seguridad no pasaba como estamos viendo ahora, y eso se ha reflejado en el día a día por el cambio de ministro. Porque después de un ministro, pues viene una nueva persona que puede implementar una nueva estrategia, pero rompiendo el esquema ya recorrido. Okay. Entonces, lamentablemente... Pero el ministro nombrado es más de lo mismo, como se ha dicho, porque era su viceministro de Juan José Santibáñez. Lo que yo había esperado, y eso lo dije yo en el Pleno, claro, está bien que se vaya el ministro, perfecto, pero a partir de la ida del ministro tiene que implementarse una serie de medidas estratégicas para sacar adelante al Perú, por un lado, de liberarse de la delincuencia y la criminalidad, y por otro lado, dar confianza a los inversionistas, porque de eso se trata de seguir creciendo, no se trata de seguir en lo mismo, o en vez de avanzar, retroceder. Entonces, lo que planteo yo, es de que hay una reforma profunda del Poder Judicial, y eso lógicamente ha traído como consecuencia algunas otras aristas que posiblemente lo toquemos más adelante. Claro, pero justamente lo que algunas fuerzas han criticado al partido suyo, a Fuerza Popular, es que han votado en el mismo sentido que los denominados caviares. Incluso en el Pleno, que usted dice, se menciona la palabra fujicaviarismo. ¿Se ha roto el pacto, como dicen algunos, entre Fuerza Popular, el gobierno, APP? No, mire, en primer lugar no creo que haya un pacto Fuerza Popular, Gobierno, APP. No hay, no existe, nunca ha existido. Porque yo le digo, pues, desde el punto de vista de que yo estoy dentro de, no estoy fuera, sino estoy dentro de. No ha habido nunca ese tipo de, digamos, de conciliábulo ni diálogo entre los... No, lo que sucede es de que Fuerza Popular le interesa la constitucionalidad, la persistencia del modelo democrático que tenemos. Eso es lo importante. Para nosotros es vital que el modelo democrático se mantenga y persiste en el tiempo y no se esté cortando, pues, como se está cortando en 6 años, ¿no? Claro, por lo tanto ustedes son de la idea de que el gobierno de Dina debe mantenerse hasta el 2026. Aparte de eso, ya le falta prácticamente 1 año y meses para que termine el mandato, ¿no? Y si hacemos un balance desde el punto de vista económico, ojo, desde el punto de vista económico, porque el otro día hizo un escrito y lo comentaron en contra. Si nosotros vemos un balance desde el punto de vista económico, no es un gobierno que está fracasando, al contrario, es un gobierno que está dando resultados económicos. Vuelvo a repetir 3 veces lo mismo. Desde el punto de vista económico, los resultados del Perú son positivos. ¿Y en qué fracasa? Fracasa en la seguridad ciudadana, fracasa en los escándalos que tiene el gobierno y sus adláteres. ¿Corrupción? Fracasa en el tema de la corrupción también, ¿no? Como el caso de Caliwarma, por ejemplo, que es clamoroso. Y fracasa, lógicamente, en el tema de no saber escoger gente que tenga capacidad para conducir el país. Y si hay indicios de corrupción, entonces no es, como en el caso del Pedro Castillo, necesario un pedido de vacancia. No, el detalle es el siguiente. Para pedir la vacancia, y eso es que me parece a mí de que hay una confusión entre los amigos también, sus colegas. Lo que sucede es que para pedir la vacancia hay cuatro causales. No existen otras causales. Pueden haber indicios de corrupción, ¿no? Investigaciones inclusive abiertas, que van a continuar, sin duda, y nosotros somos partícipes de que esas investigaciones continúen hasta terminar su final. Incluso después del mandato tiene que continuar el tema abierto, pero no es posible que sea vacada si es que no cumple esos 4 requisitos. Uno de ellos es cerrar el Congreso, el otro es impedir las elecciones, ¿no? El otro es la incapacidad moral. En realidad, ¿no? Que es abierta y que solo se necesitan los votos, nada más, ¿no? No. ¿Y la incapacidad moral? El tema de incapacidad moral pasa justamente por un tema de la incapacidad, no mental, No, claro. Eso también está en un dilema, sino una incapacidad de conducir el país. Claro, que es muy subjetivo, de que la inmoralidad sea, digamos, flagrante, ¿no? No, y eso no es cierto, pues también tiene que demostrar, además eso tiene que demostrarse en el camino. Ahora, pero el gobierno, investigado por la Fiscalía, dice la Fiscalía no vale, o comienza a arremeter contra el Ministerio Público, contra el Poder Judicial,
que hay una persecución política. Mire, yo creo que este punto de quiebre viene desde el gobierno de Paniagua para adelante. Ajá. Desde esa época ya vienen los gobiernos sucesivos, Toledo, Ollanta, García. Ellos prácticamente en los dos primeros, Ollanta y Toledo, no hubo ninguna investigación porque ellos son parte de la izquierda caviar de este país. Incluso son los que desmontaron todas las medidas, digamos, de control político y también de control de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, de todas las instituciones prácticamente en detrimento, en contra de la criminalidad. Pero resulta que a partir de ahí, de ese desmontaje, incluso me acuerdo mucho que indemnizaron a los terroristas, ¿eh? Los liberaron y los indemnizaron. Entonces, a partir de ahí, esos terroristas indemnizados están siendo maestros hoy en día, por ejemplo. Pero, hay una novedad, ¿no? Pero hay una ley que les impide. Perdón. Hay una ley que les impide dictar clases a los es sentenciados una ley por actual, terrorismo. Claro, es actual, exacto. No es antigua, pero sí, ya sí, sí. el daño está hecho en 20 años. Sí, entonces, correcto. Por ese lado, nosotros pensamos de que obligatoriamente tiene que haber una reforma del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque no es posible que capture la policía de manera muy esforzada 7,000, ¿no? En flagrancia, 7,000 delincuentes en flagrancia. O sea, ¿usted cree en la cifra que ha dado el ministro? ¿Usted cree sean en la cifra? Liberados al día siguiente. ¿Usted cree en la cifra que ha dado el ministro del Interior? Que dijo que habían detenido como 7,000, 8,000 personas. Y... Hay mucho más, ¿eh? Esa cifra es pequeña, hay mucho más. Cerca de 90,000 capturados, 83,000 liberados, o sea, y etcétera. Para ¿no? usted, ¿el problema está en la Fiscalía y el Poder Yo Judicial? creo que sí, lamentablemente. Entonces, esto gatilla un tema de reformas estructurales. O sea, correcto. Tenemos la obligación de hacer reformas estructurales, poder judicial, poder electoral inclusive, y la justicia nacional, en suma, tiene que ser reconstruida. ¿Y el actual Congreso cree que tendría, digamos, el respaldo de la ciudadanía para que lo haga? ¿O esperamos el siguiente Congreso mejor? Bueno, de momento nosotros estamos tratando de ver la forma de tratar de hacerlo. No digo que lo podemos hacer porque eso es parte de unas reformas constitucionales que son 2 legislaturas. Exactamente. Entonces es un poco complicado. Pero de todas maneras tenemos la obligación de decir la verdad, no podemos engañarnos. O sea, así como está la estructura de la justicia, no va a caminar más. Y por otro lado también nosotros proponemos una reforma profunda de los penales. O sea, en los penales también está el problema y junto a eso tiene que haber la construcción de más cárceles. Es decir, la señora Presidenta de la República tiene que tomar la decisión firme de sacar adelante este país. Ahora, como bancada ustedes no hacen ningún mea culpa. Por ejemplo, la ley de la detención en casos de no flagrancia, en la que tuvieron que retroceder ante la exigencia de la ciudadanía. Mire, ahí yo tengo una digamos, opinión, digamos, dispar. Porque no estaba mal la ley, pero... ¿Pero por qué retrocedieron entonces? Ahí está el detalle. Nosotros tenemos la obligación de interpretar también la presión ciudadana. Nosotros no podemos lanzarnos a una piscina sin agua, de ninguna manera. Entonces, tenemos la obligación de tomar, es lo que más o menos le decía yo con respecto al ministro. No basta cambiar el ministro. ¿De qué sirve, particularmente, hablo de manera personal, particularmente, de qué sirve cambiar un ministro cuando hay 30 o 40 que están en cola esperando ser ministros? Y cuando le cambiamos al ministro, rompemos la cadena de mando, por un lado, y por otro lado rompemos la continuidad de su programa. De su política. Y volvemos atrás a cero, para que el próximo vuelva a empezar todo de nuevo, y así no es la cosa. Ya. Vamos a otro tema, porque ayer justamente hablando del Ministerio Público, se conoció que se ha iniciado las diligencias para ver si es que se declara la ilegalidad de Fuerza Popular. ¿Esto también usted lo ve como una amenaza desde el Ministerio Público? Mire, no solamente amenaza, y no sería la primera vez por si acaso. Claro, y es una casualidad, digamos, temporal bastante preocupante, porque esa casualidad y causalidad y esa temporalidad que le digo yo, ya ha sido la misma de que sucedió en el 2021, me parece, cuando también presentaron las mismas acusaciones contra Fuerza Popular y la criminalización del partido. O sea, yo me pregunto a mí algo. Constitucionalmente, la Fiscalía tiene la facultad de investigar. Perfecto, que investigue y que llegue hasta el final. Pero no se trata de criminalizar toda una organización política. Disculpe que le corte. Sí. No. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un equipo de fútbol, ¿no? Sus dirigentes son delincuentes?
por alguna razón, cometen delitos. El hincha también es parte de esa criminalidad. Los dirigentes de ese club, de otros departamentos, son parte de esa criminalidad. Eso es lo mismo que pasa con un grupo político. Pero es lo mismo que se decía con Odebrecht, ¿no? O sea, si sus dueños robaron, la empresa no tiene por qué ser perjudicada y los trabajadores tampoco tienen que ser perjudicados. Antes que no gane el tiempo, porque usted ahora prácticamente dice que la Fiscalía tiene un direccionamiento contra Fuerza Popular, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Y Daniel Salaverry, más bien, cuando ha sido condenado, dice, bueno, detrás de mi condena está Fuerza Popular. Pero ¿quién no conoce al señor Salaverry? O sea, sería un caso inoficioso comentar su caso, ¿no? ¿Usted no cree, o sea, usted rechaza de que él diga que Fuerza Popular está detrás de No, de su ninguna condena? manera. Mire, para Fuerza Popular este señor es un Judas. Así de simple. Traidor. Por supuesto. Es un traidor. Así es. Muy bien, nos gana el tiempo, pero ¿alguna actividad que vaya a cumplir inmediatamente ahora mismo? Sí, yo vengo justamente de Madre de Dios porque he estado 2 días en Puerto Maldonado trabajando temas de investigación científica, que son mi tema que me interesa, y también de las CITES, o sea, Centro digamos, de Equipamiento Tecnológico, Claro. ¿no? Para las medianas y pequeñas empresas, y viendo temas de agroindustria, biodiversidad, etcétera. Entonces voy a continuar acá la semana de representación con otra agenda muy de la ciudad, muy de la libertad, muy de a Trujillo. propósito, ¿la semana de representación es parte de su sueldo o tiene que rendir gastos como se lo exigen a No, no es parte del sueldo, es parte, Tienen que rendir parte del gastos encargo ustedes, más bien. Tienen que rendir gastos. Los viáticos. No, Ya por no. eso no es parte del sueldo. Ajá. No, Ok. la semana de representación es una obligación que tenemos que cumplir. Muy bien, muchas gracias, No, al congresista. Nos ha contrario, ganado el gracias. tiempo.